¿Qué tal, jóvenes? Buen día, sean nuevamente bienvenidos. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de armadura simple a través del método de nodos. Tenemos el siguiente ejemplo. Utiliza el método de los nodos para determinar la fuerza en cada elemento de las armaduras que se muestran en las figuras. Establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Bueno, vamos a partir de un análisis trigonométrico de la armadura. Voy a ponerlo aquí en GeoGebra solamente para apoyarnos visualmente. Bueno, tenemos esta armadura que cuenta con tres nodos, el nodo A, el nodo B y el nodo C. En el nodo A se está aplicando una fuerza de 945 libras. En el nodo B se presenta un apoyo de perno y en el nodo C tenemos un apoyo de rodillos. Nos dan las distancias que hay y bueno, aquí voy a hacer una primera observación. Partimos entonces de este análisis trigonométrico. Voy a establecer aquí este punto auxiliar. Vamos a llamarlo O, el punto O, para que sea nuestro punto auxiliar. La distancia que hay desde el nodo B hacia este punto auxiliar O son 12 pies. La distancia que hay del nodo C a este punto auxiliar O son 3.75 pies. Y la distancia que hay desde O hacia el nodo A son 9 pies. Para realizar este análisis y poder resolver la armadura a través del método de nodos, vamos a necesitar conocer todas las longitudes. Es decir, aquí pues bueno, conocemos la distancia completa que hay desde B hacia C, sumando estas dos, y la distancia que hay, ya decíamos, desde O hacia A. Nos faltaría conocer la distancia que hay del nodo A al nodo C y la distancia que hay del nodo A al nodo B. Para esto vamos a formar un triángulo rectángulo auxiliar. Voy a poner este punto aquí de referencia, dado que es el nodo A, lo voy a nombrar como A'. Ahora voy a trazar un segmento auxiliar entre el nodo A y este punto auxiliar O que habíamos trazado, para que observemos gráficamente que se forma un par de triángulos rectángulos. En este caso sería el rectángulo que se forma entre el nodo A, el nodo B y el punto auxiliar O, este triángulo rectángulo aquí,
y el rectángulo que se forma entre el punto auxiliar O, el nodo C y el nodo A. Entonces serían dos triángulos rectángulos. Voy a poner un par de puntos más para que sea visible gráficamente. Entonces tenemos ya estos dos triángulos rectángulos que se forman, el triángulo ABO y el triángulo ACO. A través del teorema de Pitágoras, dado que son dos triángulos rectángulos, aquí tenemos los ángulos rectos, podemos conocer el valor de la hipotenusa de cada uno de ellos, o la distancia que hay de B hacia A y la distancia que hay de A hacia C. Recordando el teorema de Pitágoras, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Dicho de otra forma, si despejamos, tendremos que la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos será la hipotenusa. Y es justo lo que vamos a calcular en este momento. Vamos a considerar entonces los cálculos primero para el segmento que va desde A hacia B o de B hacia A. Que sería entonces la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. En este caso, si consideramos este ángulo, el cateto adyacente son 12 pies y el cateto opuesto son 9 pies. Entonces voy a omitir por el momento las unidades para ahorrar tiempo. Sacamos entonces la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 9 al cuadrado y obtenemos 15.
Vamos a hacer lo mismo para el segmento que va desde A hacia C. En este caso, si tomamos como referencia este ángulo, el cateto adyacente mide 3.75 pies y el cateto opuesto 9 pies. Y obtenemos 9.75, la distancia del segmento que va de A a C. Bien, ya que conocemos estos datos, podemos comenzar con el análisis de la armadura a través del método de nodos. Vamos a ver primero las fuerzas que están actuando en cada uno de los nodos. Primero, en el nodo B hablábamos acerca de que cuenta con un soporte de perno. En los soportes de perno vamos a tener dos fuerzas, una que está de forma vertical y una que estará de forma horizontal. O sea, la componente de B en el eje de las abscisas, en el eje de las X, y la componente de B en Y. Entonces ya aquí pues son dos fuerzas. Además vamos a contar con dos fuerzas más. La fuerza que se produce en el elemento que va desde B hacia A, que bueno, en este sentido aún no sabemos si las fuerzas están en tensión o en compresión. Para esto tendremos que analizar el ejercicio. Entonces voy a trabajar para esta ocasión con las fuerzas en tensión. Entonces voy a dibujar aquí la fuerza.
Entonces aquí será la componente de la fuerza que va desde A hacia B o de B hacia A. Vamos a ponerle a B. Y la componente de la fuerza que va desde B hacia C o desde C hacia B. Entonces tenemos 4 fuerzas que están interactuando en este nodo. Para el nodo A tenemos la fuerza de 945 libras, la fuerza que va del nodo A hacia el nodo B, y la fuerza que va desde el nodo C hacia el nodo A o del nodo A al nodo C. Entonces en este caso tenemos 3 fuerzas que se están aplicando. Finalmente para C, ya que es un soporte de rodillo, solamente tendrá la componente de la fuerza vertical vamos a poner la fuerza C y las fuerzas A a C y B hacia C. Bien, bueno, la punta de la flecha solo es representativa. Solamente queremos ver las fuerzas que están actuando, aún no sabemos si los elementos están en tensión o en compresión. En este caso entonces, en el elemento A están interactuando 3 fuerzas, en el elemento C son 3 fuerzas, sin embargo una no la conocemos, y en el elemento B son 4 fuerzas desconocidas. Entonces vamos a partir del nodo A, dado que están actuando 3 fuerzas, pero una ya es conocida. Entonces podemos plantear un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas para poder conocer las fuerzas que se están aplicando en los elementos AB y AC, y de esa manera ir resolviendo. Bueno, lo que vamos a hacer es tomar el nodo A, vamos a hacer un análisis de las fuerzas que interactúan en él aparte. Pues considerando, pensemos que este es el nodo A. Tenemos la fuerza de 945 libras. Hay algo importante. Para conocer si las fuerzas en los elementos o en los nodos están en tensión o en compresión, lo que vamos a hacer es considerar todas las fuerzas en una de las dos, ya sea en tensión o en compresión. Vamos a ir sacando los resultados. Si los resultados son positivos, quiere decir que nuestra predicción fue cierta. Por ejemplo, si decido tomar todas las fuerzas en tensión y los resultados son positivos, quiere decir que están en lo correcto, que las fuerzas, o mejor dicho, los elementos están en tensión. Sin embargo, si los resultados son negativos, quiere decir que era lo opuesto,
Si seleccioné tensión, quiere decir que estaban en compresión. Entonces ahorita lo vamos a ver. Voy a partir de considerar que los elementos están en tensión. Entonces está la fuerza 945 libras. Está la fuerza que yo estoy tratando de considerar en tensión, que va del elemento A al elemento B. Y también la fuerza que va del elemento A al elemento C. Trabajando con el primer nodo, el nodo A. Bien. Vamos a utilizar entonces el análisis de sumatoria de fuerzas. En este caso, como es una estructura rígida, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Por tanto, la suma de las fuerzas que estén actuando en este nodo, tanto en las X como en las Y, debe ser igual a 0. Entonces, partiendo de eso, vamos a tener lo siguiente. Vamos a comenzar con la sumatoria de fuerzas en X, que tiene que ser igual a 0. Voy a poner los cálculos para la sumatoria de fuerzas en X de este lado. Entonces vamos a analizar qué fuerzas en X están actuando. Y en este caso podemos ver que la fuerza de 945 libras está actuando en la vertical, en Y. Sin embargo, existe la componente de la fuerza AB, tanto en X como en Y, y la componente de la fuerza AC, tanto en X como en Y. Partiendo de esta reflexión, la fuerza AB está va en este caso hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativa. Y como queremos conocer la componente en X, entonces tendríamos que multiplicar a la fuerza AB por la componente en X, que sería el cateto adyacente de este triángulo rectángulo, o la componente en X dividido entre la hipotenusa. Por eso era importante calcularlo entre 15. Entonces será menos 12 sobre 15 por la fuerza AB. Vamos a plantearlo acá. Adicional, hablábamos de la componente de la fuerza en Y. En este caso, como va hacia la derecha del nodo, será positiva. Y la componente de la fuerza AC será dada por el cociente de este cateto, que será la componente en X, 3.75 sobre la hipotenusa, que son 9.75. Esta sería la sumatoria de fuerzas y tiene que ser igual a 0. Para simplificar un poquito más la expresión, voy a
a racionalizar estas expresiones, 12 sobre 15 y 3.75 sobre 9.75. Tendríamos entonces menos 0,8 por la fuerza AB más 0,38 por la fuerza AC. Y esto igual, tiene que estar igualado a 0. Bien, para simplificar un poco más la expresión, y ahorita veremos poder resolver el sistema de ecuaciones, voy a despejar una de las incógnitas. Voy a seleccionar la fuerza AB. Entonces, pues bueno, como solemos decir, 0,38 que está sumando pasaría restando, y menos 0,8 que está multiplicando pasaría dividiendo. Es decir, que la fuerza AB sería igual a menos 0,38 por la fuerza AC entre menos 0,8. Para que se vea más simple, voy a racionalizar esto. También vamos a dividir menos 0,38 entre menos 0,8. Menos entre menos da más. El resultado sería un número positivo. Y nos quedaría 0,475 por la fuerza AC. Bien. Ahora vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en Y para poder resolver el sistema de ecuaciones. Vamos a hacer el mismo análisis geométrico que hicimos anteriormente, pero esta vez sacando las componentes de las fuerzas en Y. Aquí tenemos tres fuerzas: 945 libras, que ya hemos dicho que está actuando. En este caso, como la dirección es hacia abajo, será negativo. La componente de la fuerza en Y, AC, que igual como va hacia abajo sería negativo, y la componente de la fuerza AB, que de igual manera como va hacia abajo sería negativo. Entonces, al plantearlo sería primero menos 945. Igual voy a seguir omitiendo las unidades, pero sabemos que las fuerzas van a estar dadas en libras. Menos la componente de la fuerza AB, que sería dividir este cateto del triángulo rectángulo 9 entre la hipotenusa 15 menos 9 quinceavos de la fuerza AB, menos la componente de la fuerza AC, que sería dividir, igual comparten la misma altura en los triángulos, 9 entre 9.75 de la hipotenusa por la fuerza AC. Y la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0 nuevamente.
Voy a racionalizar también aquí los coeficientes para ir simplificando la expresión. Entonces tendríamos 900 menos 945 menos 9/15, que es 0,6. Y bueno, voy a hacer de una vez una sustitución. Aquí tenemos la fuerza B, pero la fuerza B dada en términos de la fuerza C sería 0.475, es decir, AB es igual a 0,475 AC. Entonces lo voy a sustituir de una vez para poder resolver el sistema. Aquí vamos a encontrar el valor de la fuerza AC. Entonces solo estamos sustituyendo el valor de la fuerza B por 0,475 AC de la expresión anterior. Menos el valor de 9 entre 9.75, que sería 0,923 AC. Nuevamente esto está igualado a 0. Ahora, lo único que restaría es resolver y simplificar esta expresión. Entonces voy a hacer aquí primero el despeje, menos 945, como solemos decir, lo pasaría al otro lado sumando. O, dicho de otra manera, voy a sumar 945 en ambos lados. Y aquí voy a hacer este producto, menos 0,6 por 0,475 y obtenemos menos 0,285 AC menos 0,923 AC, y lo que ya había mencionado es igual a 945. Voy a agrupar aquí los términos semejantes. Y entonces sumamos menos 0,285 menos 0,923, obtenemos menos 1,208 por la fuerza AC, y será igual a 945. Finalmente voy a despejar, entonces voy a dividir ambos lados entre menos 1,208, o como solemos decir aquí, menos 1,208 está multiplicando a C, lo pasamos al otro lado, dividiendo. Al efectuar esta operación, finalmente 945 entre menos 1,208, ya obtenemos la fuerza que está en el elemento AC, que sería igual a menos 782,28 libras. El resultado negativo es lo que ya mencionaba al principio, que si yo elegí que las fuerzas estuvieran en tensión y obtenía un resultado negativo, ¿qué quiere decir? Que no está en tensión, que esa fuerza está en compresión. Entonces ya al final nada lo vamos a aclarar. Ya tenemos la fuerza AC. Vamos ahora a regresar a la primera ecuación, la que planteamos en términos de la sumatoria de fuerza en X, para poder obtener el valor de la fuerza en el elemento AB. Entonces vamos a sustituir. El valor para AC, que sería menos 282,28. Al efectuar este producto, 0,475 por menos 282,28, ya obtenemos la fuerza AB, que sería igual a menos 282
200,28 por, perdón, aquí le puse 200, es 782. 782,28 por 0,475. Que sería 371,58. Bien, las fuerzas al final acordamos que íbamos a omitir las unidades, pero las fuerzas están dadas en libras. Ya tenemos entonces dos elementos resueltos, menos por más da menos. Esta también me quedó negativa. Tenemos dos elementos resueltos, la fuerza que va de A a B, la fuerza que va de A a C. Nos hace falta encontrar la fuerza que va de B a C o de C a B. En ese sentido, hay que analizar cuál es el nodo que tiene menos incógnitas. Y en este caso C es el que tendría menos incógnitas. Ya conocemos la fuerza que va desde A a C y solo desconocemos la fuerza que va de B a C y la fuerza que está dada por el apoyo de rodillos, que sería C. Vamos a trabajar entonces ahora con el nodo C. Entonces aquí para el nodo C tenemos la componente de la fuerza AC y bueno, como dijimos que estamos trabajando en tensión, vamos a seguir trabajando como si estuviera en tensión. Y la componente de la fuerza BC y la fuerza C del apoyo. Bien, hagamos algo. Si analizamos la sumatoria de fuerzas en X, solamente hay dos fuerzas que están actuando en X: la componente de la fuerza AC y la propia fuerza BC. Pero la fuerza BC podemos observar que es horizontal, quiere decir que no tiene componente en Y, solamente está actuando en X, en la horizontal. Por otro lado, la fuerza C está actuando en Y, en la vertical. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, va a ser más fácil resolverlo. Entonces vamos a hacer ese análisis partiendo de la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X entonces debe ser igual a 0. Habíamos mencionado, solamente hay dos fuerzas que están actuando. En este sentido, la fuerza que va de B a C, que va en sentido de las X negativas o hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativa, y pues actúa solo en la horizontal, entonces será menos la fuerza BC. Y tenemos también la componente de la fuerza, en este caso AC, la componente de la fuerza en C,
y que en este caso también va hacia la izquierda, debido a que establecimos que está en tensión. Dijimos que vamos a trabajar con las fuerzas en tensión, entonces también será negativo. Menos, y la componente estará dada por 3.75, la componente horizontal, entre 9.75, la hipotenusa. Por la componente de la fuerza AC. Esto tiene que ser igual a 0. Bien, entonces en este sentido vamos a simplificar los cálculos. Menos BC, vamos a poner menos, vamos a hacer esta operación, 3.75 entre 9.75, que nos da 0,3846, 0,1846, que multiplica a la fuerza AC. La fuerza AC ya la conocemos, nos dio como resultado menos 782,28. Esto tiene que ser igual a 0. Aquí podemos simplificar también si realizamos el producto. Menos por menos da más. Y entonces nos quedaría que menos BC de la fuerza, entonces dijimos menos por menos más, 0,3846 por 782,28 será menos por menos más, cambia el signo, 300,86, y esto tiene que ser igual a 0. Bien, para despejar, en este caso BC, que está negativo, o como solemos decir está restando, pasaría sumando, o simplemente sumamos BC en ambos lados de la ecuación. Nos quedaría como resultado que BC es igual a 300,86, y bueno, las unidades son libras. Con esto quedaría resuelto el ejercicio. Para simplificar entonces el resultado, la fuerza que va desde A hacia B, como establecimos que los elementos trabajaríamos en tensión y en este caso fue negativo, quiere decir que en realidad estaba en compresión. Entonces sería 371,58 libras y está en compresión. El elemento AC, de igual forma, establecimos que estaba en tensión, como quedó negativo, quiere decir que está en compresión. Entonces son 782,28 libras en compresión. Y el elemento BC, que sí quedó positivo, quiere decir que ahí sí estuvimos en lo correcto, el elemento está en tensión. Y con esto terminamos el ejercicio.